queremos dejar una enseñanza hoy de la importancia de toda la trayectoria de distintos hombres a los cuales nosotros tenemos que llegar a una estatura del conocimiento, de crecer en Dios para poder vivir la plenitud que Él está trazado en su palabra. Por eso que damos gracias al Espíritu Santo por su inmenso amor, por todo lo que Él está haciendo en cada una de nuestras vidas y aún conforme a lo que el Padre estableció para que viviéramos dentro de su plenitud. Por eso que tenemos que comprender y entender que en los distintos hombres que el Padre estableció para que lo que el Señor tenía como de lo creado, de la creación del Padre, había nada menos formado aquel pensamiento que tuvo el Padre en su corazón, en su mente, para que hoy el universo entero sea formado por Él. Uno parece que habla del universo como si hablara de un objeto, algo tan pequeño, pero no vemos la inmensidad. La inmensidad de nuestro Dios muchas veces lo limitamos a nuestras circunstancias, la limitamos a nuestras experiencias, y ahí es cuando vemos que lo hacemos a un Dios muy finito, al cual es un Dios infinito. Por eso que en cada una de las figuras de los hombres, los cuales Él había establecido, poder establecer y fundamentar a los hombres y mujeres a través de un orden divino, Dios llama a distintos hombres, y lo vemos a la creación que estuvo a imagen y semejanza, a la creación de Adán, a la creación, y empezamos a ver que en los distintos pasos y caminos de ellos fueron llamados a ser multiplicados, que se multiplicasen. Pero vemos que no alcanzó Adán a multiplicarse, la descendencia de Adán tampoco, y empezamos a ver en la profundidad escritural qué es lo que estaba afectando, pero llegamos a un hombre, a una figura importantísima en la figura de Noé. Muchas veces siempre hemos hablado en la característica que los distintos hombres que Dios estableció, vemos que en su peregrinar, en su andar, en su caminar con Dios, hubieron siempre algunas fallas, errores, los cuales por la falta de entendimiento, por la falta de comprender o conocer todo el procedimiento, plan eterno de Dios en los diversos pasos, mientras se conducía hacia el camino de poder establecer lo que Dios lo llamó al hombre sobre la tierra, vemos que en los distintos andar siempre hubieron circunstancias las cuales trajeron una enseñanza hoy a nosotros para que a través de ello nosotros no cometamos los mismos errores. Pero vemos que cuán importante que es escrituralmente ver en la figura de los distintos hombres, porque siempre hablamos cuando la obra está terminada, ¿saben qué? En cuando hemos alcanzado y terminado el propósito, como hombre, como llamado de hombre, ante la presencia de Dios, y ahí es cuando tenemos que darnos cuenta con mayor profundidad que qué es lo que el Padre está queriendo terminar, completar y acabar en nosotros para que podamos alcanzar una estatura del cual el hombre que él sabe que le va a ser fiel en todos sus caminos, va a ser fiel y confiable, tiene que ser tratado, tiene que ser formado, aunque ya lo que el Padre escogió fue su corazón. Lo primero que ve Dios, recuérdelo siempre, Él mira el corazón del hombre, y ahí es cuando el Padre Celestial está trazando, midiendo, pesando, formando, trazando para poder ser dimensionada a las distintas generaciones. ¿Sabes qué importante? Vemos que una vez que ya presenta el holocausto, Noé, una vez de ya haber nada menos bajado las aguas del diluvio, vemos que él presenta un holocausto. Dice que fue de olor grato delante de la presencia de Dios. Pero
cuando culmina y vemos ahí que en la descendencia de Noé viene toda la descendencia de la creación desde a partir desde Noé, vemos ahí que era un hombre perfecto en todas sus generaciones, dice la palabra. Era un hombre perfecto. Así que hay un linaje, hay una genética que viene de parte de Noé, la cual es una simiente, es algo que el Padre ha establecido para que las distintas generaciones a través de Noé nosotros nos podamos ver. Y parece que solamente con eso él cumplió el propósito de su llamamiento, su destino profético. Pero no nos damos cuenta, siempre cuando miramos en el final, no nos damos cuenta en el comienzo de relación con Dios. Tenemos que recordar que el padre Noé dijo, este es el que nos sacará de la maldición, y por eso que le pusieron Noé. ¿Para qué? Porque vendría a traer la bendición a través de Noé. Pero vemos que en Noé tenía una característica que necesita la iglesia. Noé tenía una característica de obediencia más potencial que escritural de toda la Biblia. Es uno de los mayores de obediencia, sin hablar, por supuesto, ya de nuestro Señor y distintos hombres de Dios, hasta inclusive a través de la vida de una vez en el camino, también del apóstol Pablo. Pero vamos a hablar de Noé en la característica de un hombre a la cual el trato era personal a través, ahí no había voz profética, ahí era la comunión que teníamos cada uno, y ahí es cuando entendemos la importancia de comunión, de intimidad, la importancia de estar realmente en esa búsqueda de su presencia. Por eso que Noé tiene una potencia de obediencia. ¿Sabe por qué? Porque hay un hombre que durante 100 años le encomiendan una tarea que a los ojos naturales pareciera que fuera, para esa época, amados, tiene que haber sido algo terrible, tremendo, el potencial de fe que tenía Noé. Amados míos, en un lugar donde no había agua, en un lugar que el vapor era lo que regaba el campo y el rocío, y no había lluvia. Después del diluvio ya se estableció la normalidad de lo cual era el sistema de riego en la tierra. ¿Se da cuenta? Después del diluvio, pero antes del diluvio no se regaba desde el vapor que salía desde bajo la tierra y nada menos del rocío. Así que, ¿usted le parece que un arca que tenía 150 metros de largo por 30 de ancho y por 25 de alto, puesta en una pradera, vaya a saber dónde estaba, y que le dijera constrúyela? Ahí vemos todo los que lo rodeaban a él, cuántas confrontaciones o circunstancias las cuales le podían haber dicho, realmente esto es una locura, solamente yo creo en esta cosa, y todos están en contra de lo que yo creo. Y ahí es cuando vemos que la multitud no es el referente. Y aquí es cuando te tienes que dar cuenta. Lo que dice la multitud es lo que marca la referencia, y aquí tenemos que reflexionar. Un hombre solo, con toda la población y multitud que había alrededor de él, no afectó en sus pensamientos, sus decisiones, sus determinaciones, las que tomó para obedecerle al Creador, a nuestro Padre Celestial. Tú dirás, sí, era fácil de creerle a Dios, porque si Dios me hablaba, yo creo. Amados míos, ¿tú crees que Dios no te está hablando? ¿Qué es lo que falta que cree? Dios está usando los ministros en toda la tierra para que Dios te hable. Y lo hace mayormente, más que antes. ¿Por qué? Porque tienes cada día un lugar donde poder ir, buscar una palabra que te determine dentro del fundamento. Por eso ¿qué es lo que nos cuesta creer para poder obedecer?
Y ahí es donde tenemos que comprender que este hombre Noé tiene una potencia de obediencia y de creer. Él mantuvo firmes sus convicciones durante 100 años. Él se determinó a hacerlo y durante 100 años y involucró a su familia. No fueron influenciadas la familia. Por eso que él fue perfecto en sus generaciones, dice la palabra. Sabe que no afectar ni aún las esposas de sus hijos, porque ellos tuvieron que, fueron con sus hijos y sus esposas. Usted tiene que recordar que fueron 8. 8 fueron los que fueron en el arca. Y 8 personas. ¿Qué es lo que tenía Noé en convicción, en ministración para la familia? ¿Qué es lo que tenía Noé para haber contenido nada menos 100 años construyendo un arca, que era algo inverosímil en esa época? Si queremos pensar hoy de vivirlo, es decir, de hacer en el medio del desierto, porque de repente va a venir en agua y va a cubrir todo el desierto de agua y vamos a construir una embarcación grande ahí en el medio, por ejemplo, del Sahara, que después va a estar cubierto de agua. ¿Quién se lo va a creer? Naturalmente. Pero en Dios podemos creer, porque para Dios no hay nada imposible. Por eso que tenemos que abrir y ensanchar nuestro corazón y ensanchar nuestra mente, que la circunstancia que estemos viviendo como pueblo de Dios en este tiempo es una administración de Dios conforme a propósitos eternos. Por eso que vemos en la obediencia a Noé cumplimentando una generación a partir de él, una generación de hombres y mujeres, los cuales, pasados después del diluvio, Dios hizo pacto con esa generación y le dijo que se multiplicase. Pero vemos la importancia de Noé. Pero después de Noé viene la descendencia, por medio de Noé viene la descendencia de Abraham. Y ahí vemos en Abraham, vemos en Isaac y vemos en Jacob, que a los 3 les dijo que se tenían que multiplicar. Y tú tienes que recordar escrituralmente, si a los 3 les dijo que le tenían que multiplicar, ¿por qué le dio esposas estériles? Y ahí es cuando tenemos que entender, la iglesia durante muchas generaciones ha estado estéril, pero tenemos que saber, el hombre de Dios, la mujer de Dios que está al frente de las congregaciones en toda la tierra, la cual las denominaciones y la religión ha dañado mucho el diseño y todo el proceso que Dios tiene escrituralmente a través de su palabra. Pero vemos la importancia que cuando hombres y mujeres se determinan en la figura de Noé, al cual de creer aún, dice, aquello que fuera imposible, esperanza contra esperanza, como decía nada menos también Abraham, y llamar las cosas que no son como si fuese, como decía Abraham. Pero qué importante, él podía decirlo porque él salió de la casa de su padre, pero después de haberle dicho, la palabra dice en plural, no dice si fueron 2 veces o 3 veces o 4, pero ya le había dicho que tenía que salirse de la casa de su padre, su parentela. ¿Por qué? Porque la atmósfera, según donde vivimos, según las influencias, va a impedir lo que el Padre quiere trazar conforme al propósito y llamamiento eterno. Por eso que tenemos que ser una generación la cual estemos atentos. Por eso que Abraham fue escogido con propósito eterno, pero le da una esposa estéril. Y ahí no entendemos al Padre, ¿no? Ahí tenemos que descubrir el secreto y el misterio que está encerrado en ello. Y ahí es cuando tenemos que comprender la profundidad. ¿Qué proceso tiene que vivir la mujer y qué proceso tiene que vivir el hombre? La mujer como figura de la iglesia. Y ahí es cuando tenemos que comprender que muchas veces la ansiedad, el afán, ¿sabe qué? Hacen combatir tan fuertemente nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu, que afectan nuestro caminar, que afectan nuestro pensar de claridad, de no tener la claridad después y aún entrar en grado de confusión. Porque cuando hay esterilidad en la iglesia, amados míos, lamentablemente no estamos cumpliendo el propósito en la tierra. ¿Por qué? Porque el Señor dijo, multiplíquense. Así que, amados míos, aquí hay algo que el Padre está queriendo llamar la atención, y es que podamos nosotros ser hombres que podamos engendrar para que la iglesia pueda concebir. Amados míos, el hombre de Dios, el ministro de Dios en este tiempo, al cual en el verdadero fundamento
de los apóstoles y profetas, la cual la cabeza del ángulo es nuestro Señor Jesucristo, trabajando en unidad con los 5 ministerios, profetas, evangelistas, pastores y maestros, y los apóstoles abriendo lo escritural de la doctrina, de la palabra del Señor. Ahí es cuando en unidad vamos a poder alcanzar a entender y comprender por qué ha habido esterilidad en la iglesia y no ha habido multiplicación. Y en las distintas naciones donde se le ha revelado y se ha fundamentado correctamente la casa y el edificio de Dios, que la casa somos cada uno de nosotros, pero nos tenemos que ir edificando como templo de Dios, como casa de Dios, porque no ignoramos que somos templo del Espíritu Santo. Pero cuando ves que vamos edificando la casa de Dios en uno, como piedras vivas en el templo de nuestro Dios, ahí nos damos cuenta de la importancia, lo que el Padre, con el verdadero fundamento, viene la verdadera multiplicación. En la palabra del Señor dice que mientras crecía la palabra del Señor, dice que los discípulos se multiplicaban y los sacerdotes abrazaban la fe. Amados míos, es tan importante que en el último tiempo tenemos que tener la revelación por qué no estamos engendrando correctamente. Y si escrituralmente está escrito y no lo hemos buscado para tener la respuesta, ¿por qué? ¿Por qué estamos detenidos? ¿Por qué creemos que avanzamos y seguimos dando en el mismo círculo y cada año estamos complementando algo similar? Pero, amados míos, ¿sabe qué? Durante mucho tiempo también el profeta Ezequiel dice que los pastores se apacentaban a sí mismos. Amados míos, no nos podemos apacentar a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento que en el agotamiento, no da menos, en toda la afrenta de estar enfrente de una batalla, el desgaste, la debilidad, la falta de fuerzas van a ser un elemento a la cual va a ocurrir daño. Y el daño le ocurre en la iglesia, por eso que no termina engendrando y permanece estéril. Amados míos, Moisés no solo no santificó al Señor, no solo él quiso interceder ante el Padre por el hecho de lo que había pasado con respecto, interceder de que los hombres que había enviado a investigar la tierra prometida, tú tienes que recordar que vinieron 2 solamente con el reporte correcto, y después vinieron 10 a los cuales desalentaron al pueblo. Amados míos, no es de multitud la certeza. Así que aquí vemos 2 ejemplos en Noé y vemos 2 ejemplos en Josué y Caleb, que fueron solamente de todo el pueblo de Dios. Fueron 2 hombres los cuales tuvieron la actitud correcta. Amados míos, esto no es de mucho, esto es de pocos en cuanto a tener revelación. Así que hay que pagar un precio. Hay que pagar un precio de actitud, hay que tener un carácter, hay que tener bien claro el propósito eterno conforme a lo que Dios nos llamó para complementarlo y fundamentarlo. Y ahí es cuando entendemos y comprendemos que el Padre está llamando, ¿sabe qué? Una generación de hombres y mujeres, los cuales el Padre está queriendo hacer un propósito grandioso, un propósito tremendo, que es poder nosotros entender que a través solo de crecer en el conocimiento de Dios vamos a poder vivir la plenitud. ¿Por qué? Porque cuando entendemos cada paso que hacemos, cuando comprendemos cada administración que nos hace, cada experiencia que vivimos, cada día estamos avanzando a nuestro destino profético. Y no nos sentimos detenidos, aun aunque el enemigo quiera engañarnos o quiera amedrentarnos o ponernos confusión o ponernos tristeza, desconsolación o desánimo. Sabemos por convicción. ¿Por qué? Porque conociendo al Padre, conociendo lo que dice la palabra, por eso que nuestro Señor Jesucristo dijo Él mismo, yo no puedo hacer nada por sí mismo, lo que veo hacer el Padre, eso hago yo también. Y ahí es cuando entendemos que cuando escribió Juan en el capítulo 5, versículo 19, referente a nuestro Señor Jesucristo, es lo que nosotros tenemos que conocer. Lo que yo veo hacer el Padre, eso yo hago. Lo que yo tengo escrituralmente en la palabra de Dios, eso es lo que debo hacer. Eso es lo que le tengo que obedecer, eso es lo que tengo que poner en práctica, eso es lo que yo tengo que caminar, eso es lo que yo tengo que avanzar, eso es lo que yo tengo que establecer y consolidar, y aún a mi familia, a mis amistades, a todos aquellos los cuales necesitan yo poderles llevar una palabra de esperanza, una palabra a la cual pueda traer vida a sus vidas a través de un orden, alineamiento en Dios. Amados míos, tenemos una virtud
cada uno de nosotros tenemos una virtud dada por Dios. Podamos despertarla, podamos activarla, podamos accionarla. ¿Para qué? Para que podamos cada día ser mejores dentro del ordenamiento, en crecer con el conocimiento de Dios. Y sabe que ahí es cuando Abraham entra a ser trazado, medido, pesado. ¿Para qué? Para ver si era el proceso, podía llegar a la finalidad de poder concebir. Tú tienes que recordar que concibe después de mucho tiempo, concibe Sara de Abraham, pero durante todo ese lapso de tiempo hubieron muchos errores cometidos por ambos, más de Abraham que de Sara, pero el de Sara sumó con gravedad más que lo que hizo Abraham. Así que cuando entendemos y comprendemos que los dos son uno solo, no nos podemos equivocar en el último tiempo en cuanto a tomar las decisiones correctas por falta del conocimiento. Dice que un pueblo de Dios se extravió por falta de conocimiento y otro pueblo fue rechazado porque rechazó el conocimiento. Amado mío, ¿sabe qué tremendo que es eso? No podemos rechazar el conocimiento porque dice que por cuanto has rechazado el conocimiento, yo te rechazaré del sacerdocio. Cuando entendemos y comprendemos que el conocimiento de Dios, conocimiento significa poder manejar la ciencia de Dios, la sabiduría, la inteligencia, el entendimiento y la prudencia. Esos 5 niveles de características en cuanto a conocimiento es lo que a nosotros nos edifica para poder proyectarnos y caminar con plenitud dentro de Dios. Por eso que tenemos que en este tiempo ser hombres receptivos, mujeres receptivas, las cuales el Padre está llamando a que podamos ser trazados por una palabra. Pero ¿cómo entendemos y comprendemos la voluntad del Padre si no es a través de una intimidad y un acercamiento a Dios, que estemos ligados, que estemos unidos, que nuestro interior esté fundamentado solamente a través de la vida del Espíritu Santo? Por eso, amado mío, ¿sabe qué importante que es? Que a través de los errores todos nos aprendemos, pero los errores traen consecuencias. Por eso que tenemos que apuntar la puntería, tenemos que apuntar bien para dar en el blanco, para no errar, porque las consecuencias cuando erramos después se hacen más graves. Por eso, amado mío, es tan importante que pueda cada uno poder entender y comprender lo que el Espíritu Santo quiere hacer, quiere trazar, quiere medir, quiere proporcionar y hacer para poder proyectar una generación. Entendemos, ¿sabe qué? Tan importante lo que entendemos. Hay algo tan importante que muchas veces nos influye. Nosotros estamos esperando escuchar la voz de Dios y a veces Dios le está hablando y dice, yo quiero escuchar la voz de Dios, y Dios te va a hablar de la forma de que ya te estaba hablando, la cual ya te estaba estableciendo. Pero cuando estás buscando que ya la palabra te habló y estás buscando otra voz, es ahí cuando corremos el riesgo de entrar en confusión. Hay una palabra que solamente a través del Espíritu Santo es la que te puede trazar, es la que te puede abrir el entendimiento, es la que te puede medir, la que te puede pesar, es la que te puede direccionar, es la que te puede dar paz, libertad, esperanza. Solo una palabra, y es a través del Espíritu Santo. Sabe, amado mío, en el último tiempo, el Espíritu Santo, si no gobierna la iglesia, lamentablemente no podrá haber engendración, no habrá generaciones de hombres y mujeres los cuales le podamos llevar la palabra. Solamente a través de la llenura del Espíritu Santo vamos a poder lograr y alcanzar lo que el Padre tiene establecido para que su iglesia viva con plenitud. La vida del Espíritu Santo, nada menos, es la que más necesita el hombre, la mujer, en toda la tierra, cuanto más el creyente que se le ha revelado a través del camino. Amado mío, es tan importante que podamos replantearnos y reflexionar y meditar en Dios. ¿Cuál es mi vida espiritual? ¿Qué es lo que está afectando en mi vida espiritual para ser obediente, para creerle por completo a la palabra? ¿Qué es lo que está afectando? Si es mi comunión o que estoy debilitado, desalentado, desanimado. Pero tienes que traer pensamiento de que una palabra te llamó el Padre. Y Él es el fiel, el cual te lo prometió, es el fiel para cumplirlo. Por eso, amado mío, tenemos que ver en la importancia que cuando vemos que podemos llegar a alcanzar lo que el Padre estableció, es cuando vemos
que cuando la iglesia crece. Por eso que, hijo, dice la palabra de Dios, tú tienes que recordarte que enseñaba nada menos el apóstol Pablo, pero ¿qué estaba diciendo? La mujer se salvará engendrando hijos. No estaba diciendo de la mujer tenía que ser una coneja para tener cuántos hijos, no estaba diciendo eso. La mujer se salvará engendrando hijos, y estaba hablando de los hijos de la casa de la iglesia. Recuerda que la mujer es figura de la iglesia, así que la iglesia, la única forma de poder crecer en el último tiempo es que pueda bajar el Espíritu Santo, la paternidad de Dios, para que unas generaciones de hijos ministrados, sacados de huerfandad, sacados de toda viudez, puedan ser proyectados y fundamentados en la palabra. ¿Sabe cuál importante es que podamos entender que la paternidad de Dios no es una moda? No es una moda apostólica, no es una moda, amado mío. Lo importante es que se te revele a través de la vida del Espíritu Santo. Se te revela a través de tu comunión. Se te revela a través de lo que el Espíritu Santo quiere para su vida. ¿Pero cómo? Con un espíritu enseñable. Tenemos que tener un espíritu enseñable para poder ser trazados a través de la palabra. Tenemos que tener un espíritu enseñable para poder dejar. Por eso que el Señor dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿Sabe cuál es la comida? La comida era nada menos el Padre. Por eso que la comida nuestra, ¿sabe? Es la única, el alimento que comamos a través de la palabra es poder, a través de ella, poder alcanzar la voluntad de lo que conforme el Padre te ha llamado en este tiempo. Pero tienes que acabar también la obra. Dice que Él no nos dejaría hasta que la obra esté culminada en nosotros. Por eso que Él cumpliría su propósito en nosotros. Pero ¿qué tenemos que entender y comprender y ensanchar en nuestro corazón? Que aquí depende qué alimento estás comiendo para que realmente esté fundamentado correctamente. El alimento revelado y la palabra revelada en el último tiempo será la que traerá la luz a la iglesia. Será la que fundamentará correctamente a distintas generaciones de hombres y mujeres, los cuales sí vendrá una multiplicación poderosa. Porque mientras crece la palabra del Señor, vamos creciendo nosotros. Y cuando vamos creciendo nosotros, somos nosotros los instrumentos en las manos de Dios para fundamentar distintas generaciones, de llevarle por lo que yo estoy siendo ensanchado, por lo que yo estoy siendo creciendo, por lo que yo estoy conociendo en la palabra de Dios. Yo ahí me ensancho mi interior, yo me ensancho mi entendimiento, yo ensancho mi corazón, y ahí puedo yo después, con todo lo que yo tengo, puedo a distintas generaciones llevar, no solo con lo que hable, sino a través del testimonio. El mismo testimonio, con la actitud al cual Dios quiere formar unas generaciones de hombres comprometidos, una generación de hombres que sean responsables, hombres incondicionales con la obra, pero la obra del Padre. Hombres solamente con el interés de la obra del Padre. Eso es lo que lo hace calificar un hombre de pacto. Un hombre confiable al cual Dios le pueda entregar lo que Él tenga ya predestinado para entregarle. ¿Sabe qué importante es que califiquemos para que nos entregue el Padre todo aquello que ya Él ha establecido que vivamos en plenitud? Amados míos, ¿por qué demorarlo? ¿Por qué detenerlo? ¿Por qué no abrir nuestro corazón y nuestro entendimiento de que cuando nos fundamentemos correctamente, el Padre nos llevará a otro nivel? Cuando nos fundamentemos correctamente, el Padre te va a hacer ver desde un monte, de otra posición, la posición a la cual vas a ver con claridad cómo movilizarte, cómo moverte, cómo extenderte y aún proyectarte. Pero lo importante es que puedas pasar de un nivel a otro con toda la revelación, que puedas pasar de un nivel a otro con todo el conocimiento, que pueda pasar, pero que tiene que haber un fundamento, porque todo lo que vayas edificando, si estás pasando de nivel a nivel, ya tienes que tener un buen cimiento sólido, tienes que tener un fundamento sólido, al cual el verdadero fundamento es el que te levantará y podrás construir todo lo que quieras. ¿Por qué? Porque lo importante que estando el verdadero fundamento, tenemos que ver cómo sobreedificamos
Pero si eso edificamos en conocimiento, en la palabra revelada, en tiempo de buscar la revelación, en el tiempo de pagar un precio, de poder buscar lo que el Padre tiene trazado para que viva la plenitud a través del Espíritu, ahí es cuando vamos a entender y comprender que estoy sobreedificando correctamente. La vida, la palabra trazada, la palabra que el Padre quiere dimensionar las distintas generaciones de hombres y mujeres, es cuando más necesitamos de entender y comprender que el Espíritu Santo quiere, ¿sabe qué? Quiere fundamentar unas generaciones de hombres y mujeres, los cuales puedan alcanzar el propósito. Amado, tú calificas para ello. Amada, tú calificas para ello. Nosotros tenemos que caminar con ese entendimiento, tenemos que caminar con esa revelación, tenemos que caminar. Pero ¿por qué todo esto? ¿Sabes, amado mío? Porque nosotros, aún dice la palabra de Dios, bien y buen siervo fiel. Dice, en lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré. Amados míos, cuando nosotros entramos dentro de lo que el Padre estableció para que pudiéramos vivir en plenitud, por eso que Él nos da la oportunidad en lo poco que vivamos, ¿qué es lo que estás viviendo dentro de la presencia de Dios? Va a ver la potencia de fidelidad que tienes en ese, nada menos, en ese proceso. Y ahí es cuando va el Padre a examinar realmente si calificas para ponerte en lo mucho. Amados míos, sabe que muchas veces creemos que lo poco no es importante. Y ahí es cuando nosotros desmerecemos todo aquello que el Padre tiene trazado en la palabra para poder edificarnos. ¿Sabe qué importante que es cuando nos diga el Padre? Qué terrible que nos diga en Mateos 25, 21. Ven, bien y buen siervo fiel. En lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré. Pero ¿qué es lo que lo hace meditar? Acá Mateo estaba mostrando desde un enfoque a lo cual yo me imagino que él se habrá examinado también, diciendo, uy, esto también es para mí. Si yo soy fiel en lo poco, en lo mucho me pondrá el Padre. Y se acuerda que Mateo era un recaudador de impuestos. Así que, ¿en qué es lo que me estaba diciendo me pondré? ¿Me pondrá a administrar otras cosas más importantes a las cuales tendré que cobrar impuestos? No, estaba hablando conforme a lo que Dios está trazando en tu vida, procesando tu vida ahora, es para lo que te va a poner en el posicionamiento del reino. Nosotros, amados míos, dice que la palabra de Dios, a vosotros os dado a conocer los misterios del reino. Cuando nosotros somos lo que tenemos que esperar el reino, de vivirlo con plenitud, de poder establecerlo a través de nuestra propia vida, ahí es cuando todo lo que hagamos lo tenemos que hacer con propósito. Todo lo que hagamos lo tenemos que hacer con la finalidad del propósito para poder caminar con esa convicción y certeza de que el Padre está ministrando nuestro caminar. Pero ¿quién es el que guía nuestro paso y a dónde nos lleva? Es tener esa certeza, esa convicción, esa certidumbre de fe, esa nada menos, conocer su destino profético. Es lo mayor que el hombre le puede pasar porque no se detiene. Todo lo que hace, lo hace con propósito. Todo lo que hace, lo hace para sumar, no para restar ni dividir, sino que ahí es cuando empezamos a entender la capacidad de Dios para poder comprender lo que el Padre quiere a través de entregarnos, confiarnos. Y ahí vemos que el apóstol Pedro le dije, a vosotros os he dado también la llave del reino. Le entregó las llaves del reino. Amados míos, yo creo que no solo ha sido para que le entregue la llave del reino para entrar o abrir la puerta, sino para que a través podamos vivir esa plenitud dentro del reino. Por eso que es tan importante que cuando vemos que el Padre le dice que en lo mucho te pondré, y una vez que entras en lo mucho es porque has calificado de un hombre confiable, un hombre fiel, un hombre de estatura, un hombre de carácter, un hombre que pone prioridades en el orden divino, hombre que pone el fundamento correcto. Y ahí empezamos a ver qué es lo que se necesita para entrar en el gozo de tu Señor. Ahí es que podía ser ese gozo se ha cumplido en cada uno de nosotros. Así que, amado mío, y cuando vemos que ese gozo se tiene que cumplir en nosotros, cumplir es que está exacto en todos los cumplimientos, que está completo y lleno.
acabado y perfecto. Así que es un proceso que el hombre tiene que vivir, dejándose tratar para que en esa estatura de madurez, que en esa estatura de revelación en el conocimiento de la voluntad del Padre para su familia, para su hogar, para su empresa, para todo proyecto en Dios, aún oficio o ministro al cual el Padre te está demandando los mayores niveles de comunión. ¿Para qué? Para poder establecer el reino correctamente, no a través de la religión ni las denominaciones, sino a través de una palabra revelada, de una palabra a través del verdadero fundamento al cual es en el corazón de Dios. Por eso, amado mío, ¿sabe qué tremendo cuando vemos en la Escritura los distintos hombres, los cuales vemos complementándose, vemos edificando la iglesia, edificando cada uno de los hombres, los cuales fueron escogidos con propósitos eternos. Pero vemos que cada uno fue afectado en distintas áreas, pero por eso mismo que tenemos que comprender que no podemos desviarnos y descuidarnos. Por eso que una vez dijo Juan el Bautista, dijo, el que tiene la esposa es el esposo. Mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye y se goza grandemente de la voz del esposo, así pues, mi gozo está cumplido. Y aquí cuando entendemos qué es lo que estaba diciendo, nada menos, yo soy el amigo del esposo, pero la esposa es la iglesia, esa esposa, pero ¿con quién tenía que estar la esposa? El que tiene la esposa es el esposo. Amado mío, la iglesia no ha estado en la mano del esposo. La iglesia, si hubiese estado en la mano del esposo, ya hubiese llegado a la estatura de madurez, a la estatura de varón perfecto, y ya se hubiese desposada con ella. Por eso que vemos aquí, el que tiene la esposa es el esposo. Mas el amigo del esposo, que estaba hablando Juan el Bautista, que le estaba preparando el camino a nuestro Señor, un pueblo dispuesto para que pueda oír la palabra de Dios, dice que el que oye a su lado la voz, se goza grandemente en la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. ¿Por qué mi gozo está cumplido? Habíamos dicho que cumplido significa exacto en todos los cumplimientos, completo, acabado y perfecto. Acá estaba diciendo algo de revelación tremenda, Juan. Acá estaba dando a entender con claridad. El gozo cumplido es que ya le estaba entregando una generación como esposa al esposo, primeramente. Y después dice, es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Y ahí es cuando entendemos que nosotros interiormente tenemos que menguar, pero para que crezca Cristo en nosotros. Tiene que estar formado Cristo en nosotros, tiene que estar fundamentado Cristo en nosotros, tiene que estar nuestra mente funcionando con la mente de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que empezar a caminar como piensa Él, tenemos que sentir como siente, tenemos que mirar como Él mira, tenemos que oír como Él oye al Padre. Y ahí es cuando tenemos que ver que aquí Juan ve que la única forma que podía ser engendrado es que el esposo esté con la esposa. Se ve que a la iglesia siempre ha estado la esposa. Y yo creo que el esposo, amado mío, nuestro Rey y Señor también. ¿Qué es lo que ha pasado? No le hemos escuchado, no hemos llegado a leer su palabra, pero después cuando hemos llegado y lo hemos recibido, lo hemos conocido, aún todavía no hemos calificado como esposo. ¿Sabe qué tremendo es esto? Es tremendo en cuanto podamos entender y comprender lo que el Padre tiene a través de la palabra. ¿Sabe que cuando entendemos que el Padre estaba diciendo algo tan importante, cómo podemos nosotros crecer como esposa si no crecemos en el conocimiento? Amado mío, tenemos que crecer en el conocimiento porque es la única forma la cual nos traerá luz para poder establecer lo que el Padre nos llamó. Damos gracias al Padre porque cuando Él quiere administrar nuestra vida espiritual, sabe que nosotros somos esa casa de Dios, ese templo del Espíritu Santo. Y vemos que cuando el apóstol Pablo le decía que era tan importante poder a los de Colosa, que él había sido ministro según la administración, según Dios. ¿Para qué? Era para administrar lo que el Padre, a través de la enseñanza, de la administración directa de Dios,
pudiéramos ser administrados nuestra casa como casa de Dios. Pero vemos que el apóstol Pablo le enseñaba a los de Efeso y le decía, ¿sabe? Le decía que había una dispensación de un tiempo, que se tenían que reunir todas las cosas en Cristo Jesús en la dispensación del tiempo. De un tiempo de que había una dispensación de tiempo en la tierra como en la de los cielos. Así que esa dispensación es la administración de nuestra casa, la administración como hombre de Dios, cómo estamos siendo edificados, fundamentados, cimentados dentro de una palabra correcta, pero conforme esa casa, como esté terminada, se tenía que reunir. Nuestro interior es la única forma de multiplicación que vendrá sobre la tierra. ¿Por qué? Porque dice la palabra que mientras crecía la palabra del Señor, el pueblo se multiplicaba, dice una versión, y otra versión dice, y los discípulos se multiplicaban, y aún los sacerdotes abrazaban la fe. Amado mío, hay unas generaciones de hombres a los cuales en la época de nuestro Señor Jesucristo que rechazaban el conocimiento. Pero ¿qué pasó? Que cuando la palabra fue siendo fundamentada en los distintos hombres, aún los sacerdotes, aquellos religiosos que se rechazaban a nuestro Señor, ellos mismos después abrazaban la fe. Y eso es lo que hace la religión. Cuando no hay conocimiento, cuando no hay entendimiento, cuando no lo podemos aplicar porque no lo ponemos a fundamentar en nuestra vida, ahí es cuando no se nos revela. Pero después cuando crece la palabra y empieza a envolvernos la palabra alrededor y piensa a ser fundamentada en nuestra vida, ahí es cuando viene la revelación, dice que los sacerdotes abrazaban la fe. ¿Qué quiere decir? Se abrazaban la fe, que no tenían la fe de Cristo, no creían en el camino. Así que, amados míos, ¿sabe qué importante que es eso? Y hay distintas generaciones aún, sacerdotes que por rechazar el conocimiento están corriendo el riesgo de ser rechazados del sacerdocio. Pero el Padre los llama a esas generaciones de hombres, de ministros y oficios de Dios, los cuales no se dejarán ministrar más por la religión ni por las distintas denominaciones, sino que se dejarán ministrar por la llenura del Espíritu Santo. A partir del día de Pentecostés, la llenura del Espíritu Santo fue como se fundamentó la iglesia primitiva. Y eso es lo que tenemos que refundar. ¿Para qué? Para que esté establecido el diseño. No reforma. No se equivoque, reformar es algo que hay que tratar de cambiar algunas cosas. No hay que cambiar nada. Está volverlo a activar, volverlo a funcionar, volverlo a activar y ponerlo por obra. La iglesia no lo ha puesto por obra, por eso que no se ha multiplicado. Por eso que ha habido esterilidad en la iglesia, por eso que no ha podido formar hombres con conocimiento y crecido dentro de ellos para que los discípulos se multiplicaran y sean enviados en toda la tierra para que podamos establecer el reino. Amado mío, ¿sabe qué importante que podamos entender en la relación con Dios, en la intimidad con Dios, que podemos estar haciendo la voluntad de Él? ¿Sabe que hacer la voluntad de Él es lo que nos tiene que importar? Por eso que nuestro Señor decía, mi verdadera comida y bebida es que haga la voluntad del que me envió. Amado mío, cuando nosotros entendemos que tenemos que hacer la voluntad de Dios, pero si no estamos fundamentados correctamente, ¿cómo vamos a poder entender hacer la voluntad de Dios? El fundamento es todo, amado. El fundamento hace que baje la revelación. El verdadero fundamento hace que puedas ser direccionado y tú mismo ante tus ojos y tu misma vida espiritual empieza a ver y funcionar dentro del orden divino. ¿Por qué? Porque lo empiezas a ver. Tanto tiempo que has esperado salir de la religión y no querer vivir más la rutina, el acostumbramiento y aún las denominaciones en las cuales una cosa sí, otro dice no, el otro sí, el otro dice no. Amado mío, el fundamento y el diseño y la visión de Dios es escritural, la tenemos que llevar adelante, pero todos, y el fundamento es los apóstoles y profetas, la cual la cabeza del ángulo es nuestro Señor Jesucristo, y los 5 ministerios llenos del Espíritu Santo bajarían la paternidad de Dios para ministrar a las distintas generaciones de hombres y mujeres, los cuales en huerfandad, en viudez, no han podido. ¿Viudez de qué? ¿Huerfandad de qué? De no tener al esposo, de no tener un padre. Y ahí es cuando entendemos que necesita el esposo es nuestro Señor. Y ahí es que hay muchas iglesias que necesitan, que están viudas por no tener el esposo que lo trace, que la mida, que la pueda proyectar, dimensionar y llevarla a una estatura de madurez, a una estatura de varón perfecto. Por eso, amado mío, es tan importante que se tenga que revelar para que podamos caminar, para que podamos avanzar, para que podamos establecer. La iglesia no puede estar detenida, no puede estar pasando por los distintos ciclos que ha vivido Israel desde el
comienzo, amado mío. No, porque lo vivió Israel, nos vemos a la cual como figura y sombra de ellos. Amado mío, nosotros nos dejó todo eso fundamentado y tenemos un beneficio, que todos los errores que cometieron, nosotros no poder cometerlos en el último tiempo. Sabes que Moisés tuvo nada menos el diseño de Dios cara a cara con Dios, pero no habló con franqueza a nada menos al pueblo de Israel. Ahí es cuando falló, al no hablar con franqueza. Dijo el apóstol Pablo, eso lo puedes leer en el libro de 2 de Corintios capítulo 3, y ahí que habló que el apóstol Pablo, sí, ellos hablaban con franqueza, sí le sacaba el velo, sí le sacaba y le sacaba el entendimiento embotado por no entender muchas cosas, y el apóstol Pablo le quitaba su estructura religiosa, le quitaba los fundamentos y aún perseveraba en la doctrina nada menos de la resurrección, en la cual es un fundamento en cuanto a nuestra creencia de fe. Amado mío, ¿sabe qué? Cuando entendemos y comprendemos que tenemos que fundamentar todo aquello que el Padre llamó a establecer en nuestra vida, es cuando podemos empezar a vivir con una plenitud de paz, una plenitud de libertad, con una plenitud de amor, con una plenitud que la iglesia pueda ser levantada dentro del orden divino.